Jesús fue crucificado como ofrenda para redimir al hombre. Nosotros hemos aceptado al Señor y obtuvimos la salvación. No nos ve como pecadores. ¿Por qué el Señor necesita hacer la obra del juicio final? Fuimos redimidos por el Señor Jesús. Pero, ¿esto cambió nuestra naturaleza pecaminosa? Entonces, ¿por qué seguimos pecando? Dios Todopoderoso dice: es cierto que Jesús te salvó y que no perteneces al pecado gracias a la salvación de Dios. Pero esto no demuestra que no seas pecador ni impuro. ¿Cómo puedes ser santo si no has sido cambiado? Hermana, tengo otra pregunta. Jesús fue crucificado como ofrenda para redimir al hombre. Nosotros hemos aceptado al Señor y obtuvimos la salvación. ¿Por qué todavía tenemos que aceptar el juicio y purificación de Dios Todopoderoso? Nosotros creemos que el Señor ya nos ha perdonado. Ha perdonado nuestros pecados. No nos ve como pecadores. ¿Por qué el Señor necesita hacer la obra del juicio final? ¿Podéis, por favor, explicar un poco más esta cuestión? Esto es lo que mucha gente no entiende. Y es una pregunta que debemos examinar profundamente. Necesitamos hablar de esto. En la era de gracia, el Señor Jesús hizo la obra de redención. Esa no fue la obra del juicio final para salvar a todos los hombres. La obra de redención fue un sacrificio para expiar los pecados del hombre a través de Jesús. Él nos salvó de las garras de Satanás. Nos hizo arrepentirnos de nuestros pecados y aceptar la salvación. Nos hizo aptos para ir ante Dios y disfrutar de su gracia y bendición. Ese fue el significado de la redención. Pero mucha gente no lo entendió. La gente piensa que con la redención de Jesús, toda la humanidad se salvó y entró en el reino de los cielos. Esa idea ha salido de la imaginación del hombre. Fuimos redimidos por el Señor Jesús. Eso sí es cierto. Pero, ¿esto cambió nuestra naturaleza pecaminosa? ¿Que Dios nos haya perdonado significa que nos hemos santificado? Entonces, ¿por qué seguimos pecando? ¿Pueden los pecadores obtener la aprobación del Señor? No pueden. Poca gente ha considerado este problema y nunca hemos visto a nadie entender verdaderamente esta cuestión. El Señor Jesús nos redimió de un estado de pecado. Él nos perdonó, nos concedió la salvación y todo ello es un hecho. Pero después, en la medida en que creemos y seguimos al Señor, traicionamos sus enseñanzas y nos rendimos ante nuestros deseos carnales al pecar. Hacemos cosas como mentir, cometer fraudes y engañar. Nos dedicamos a intrigar y buscamos fama y fortuna. Sucumbimos ante la vanidad y la codicia y seguimos las tendencias malignas del mundo. Además, en tiempos duros y amargos, no entendemos a Dios y hasta le culpamos, e incluso le abandonamos y le traicionamos. Cuando la obra de Dios no coincide con lo que los hombres pensamos, la juzgamos a la ligera, condenando a Dios. A la vez que seguimos a Dios, también adoramos y seguimos al hombre. La gente vive en un ciclo de pecado y arrepentimiento, y es difícil escapar de él. No podemos librarnos de nuestro cautiverio y controlar nuestra naturaleza satánica. Es la realidad. Y a pesar de que la obra de rendición del Señor Jesús ya está hecha, los pecados de la gente son perdonados y ya no son maldecidos por violar las leyes de Dios. Y pueden venir para orar ante Dios y también para disfrutar de la gracia divina. Eso no significa que la obra de Dios de salvar a la humanidad haya concluido. Porque la naturaleza pecadora aún está entre nosotros. La gente está controlada por su naturaleza satánica para resistirse y traicionar a Dios. La gente no conoce a Dios y no lo pueden temer, ni tampoco pueden rechazar la maldad. Y menos aún, alcanzar la completa obediencia a Dios y aceptar la santidad de Dios. Esta gente no ha sido ganada por Dios. Todos sabemos que Dios es santo y justo. Los no santificados no verán al Señor. Dios no admitirá a los impuros y pervertidos dentro del reino de los cielos.
Esto está decidido por la justicia de Dios. Así que, en los últimos días, Dios, de acuerdo con su directriz para salvar a la humanidad, llevará a cabo su obra de juicio y de castigo. Eliminará los grilletes y las restricciones de la perversa humanidad y las causas fundamentales de su pecado, y ayudará a la humanidad a escapar de la influencia de Satanás. Serán salvados y entrarán al reino de Dios. Veamos 2 pasajes más de Dios Todopoderoso. Dios Todopoderoso dice: un pecador como tú, que acabas de ser redimido y que no has sido cambiado o perfeccionado por Dios, ¿puede ser conforme al corazón de Dios? Para ti que aún eres del viejo ser, es cierto que Jesús te salvó y que no perteneces al pecado gracias a la salvación de Dios. Pero esto no demuestra que no seas pecador ni impuro. ¿Cómo puedes ser santo si no has sido cambiado? En tu interior estás cercado por la impureza, egoísta y miserable, pero sigues deseando descender con Jesús. Tendrías que tener tanta suerte. Te has saltado un paso en tu creencia en Dios. Simplemente has sido redimido, pero no cambiado. Para que seas conforme al corazón de Dios, Él debe hacer personalmente la obra de cambiarte y purificarte. Si solo eres redimido, serás incapaz de alcanzar la santidad. De esta forma, no serás apto para participar en las buenas bendiciones de Dios. Porque te has saltado un paso en la obra de Dios, de gestionar al hombre, que es el paso clave del cambio y el perfeccionamiento. Y así tú, un pecador que acaba de ser redimido, no puedes heredar directamente la herencia de Dios. Por medio de esta obra de juicio y castigo, el hombre llegará a conocer plenamente la esencia inmunda y corrupta de su interior y podrá cambiar completamente y ser purificado. Solo de esta forma puede ser el hombre digno de regresar delante del trono de Dios. Toda la obra realizada este día es tal que el hombre puede ser purificado y cambiado. Por medio del juicio y el castigo, por la palabra así como el refinamiento, el hombre puede desechar su corrupción y ser hecho puro. En los últimos días, Dios salvará completamente al hombre de la influencia de Satanás. Hará que el hombre regrese a Dios y que sea compatible con Cristo, convirtiéndole en gente santa que teme a Dios y obedece a Dios. La única forma de lograrlo es a través de la obra del juicio y castigo de Dios en los últimos días. Únicamente a través del juicio y las revelaciones de la palabra de Dios, la gente conocerá al fin la verdad de cómo han sido pervertidos por Satanás y la esencia de su naturaleza, y conocerán la justicia, la majestuosidad y la intolerancia de la ofensa al carácter de Dios. Esta es la única vía de que la gente sienta remordimiento y arrepentimiento, para tener voluntad para odiar la carne y traicionar a Satanás y temer a Dios en su corazón. Y escapar de verdad de la influencia de las tinieblas de Satanás, volviéndose a Dios y siendo ganado por Dios. Únicamente será esa gente la que finalmente sea salvada y pueda entrar en el reino de Dios. Gracias a Dios. Todos estos años sufrí a menudo y estuve confundida por el ciclo del pecado y del arrepentimiento. Escuchando vuestras palabras hoy, me siento liberada. Aun cuando hemos sido redimidos, nuestra naturaleza pecaminosa no ha cambiado. Así que no podemos alcanzar la santidad, ni ser aptos para entrar al reino de Dios. Necesitamos la purificación del juicio de Dios. Como dice la Biblia, por lo tanto debéis ser santos, porque yo soy santo. Para eliminar nuestra naturaleza pecadora, ser santos y entrar al reino de Dios, hemos de pasar el juicio final de Dios. Gracias al Señor. Vuestra comunicación es maravillosa. Ha resuelto muchas de mis dudas. Parece que la obra de Dios del juicio en los últimos días está llena de significado y es necesaria.
Debemos leer más la palabra de Dios Todopoderoso. Al oír vuestro sermón acerca de la palabra de Dios Todopoderoso, siento que es muy práctica y que contiene verdades. Sí. Nosotros queremos buscar esas verdades. ¿Podéis prestarnos este libro? ¿La palabra aparece en carne? Claro que sí. La gente encuentra respuesta a dificultades y confusiones respecto a la creencia en Dios, en la palabra de Dios Todopoderoso. La palabra aparece en carne es una expresión de Dios Todopoderoso. Cualquiera que quiera buscarla puede leerla.